Actividad 7, hoja de cálculo Excel, corte 2. Crear tablas que te permitan conocer los datos generales de empleados y sus ventas y pagos. 1. Abre un nuevo documento en Excel. Listo, ya está el documento nuevo en Excel. 2. Guardar el documento en la carpeta de sus actividades. Archivo, guardar como, buscan la carpeta de sus actividades y anotan actividad 7. Guardo. Siguiente punto. En la hoja 1, haz dos tablas. Tabla 1. Combina el rango de celdas de B2 hasta G3. Me posiciono en B2 y hago la selección de las celdas hasta G3. Así obtengo el rango y combino. Inicio, alineación. Tengo la herramienta combinar. Hago clic en combinar celdas. Ahora, dar formato a la celda y al texto. Pero antes de darle formato al texto, tengo que anotar el título de la empresa. Voy a anotar con mayúsculas. Ya está el título y le voy a dar formato. Primero cambio de letra. La voy a hacer más grande. Pongo un relleno. Cambio el color de la letra para mejor. La alineo al centro. Ahora voy a dar formato a celda. Abro el cuadro de diálogo para el borde. Elijo esta línea, pero también voy a cambiar el color. Ya tengo el título. Tabla 2. En la tabla 2 tengo que anotar el nombre de campo en las columnas de la B a la G. Bien, en la B, el número de identificación, C, el apellido, nombre, fecha de nacimiento, anoto el texto nada más, nacimiento, el email o correo electrónico, teléfono. Ya tengo los nombres de campo y ahora tengo que anotar los 14 registros, ¿sí? Hacia abajo. Ya tengo los registros aquí. Aquí están los registros. Tengo los 14 registros. Los voy a copiar. Y los voy a pegar. Ya están los registros. Muy bien. Siguiente punto. Utilizar el formato de celda. En la columna E, que es esta, cambiar la categoría fecha. Ya está en la categoría fecha. Ya la tengo en fecha. Aquí lo que puedo hacer el cambio es en el tipo. Cualquiera de las dos opciones es válida. La voy a dejar en esta.
En la columna G, que es esta, cambiar a categoría texto. Aunque son números, pero no los vamos a utilizar en operaciones. Ya está en la categoría texto, entonces ya no fue necesario cambiarlo. Aquí en email, lo que voy a hacer es hacer más grande la columna. Lo voy a hacer nuevamente. Me posiciono entre F y G y en la línea hago doble clic y la columna se hace más ancha. O la otra es ir a formato y auto ajustar ancho de columna. Pero primero tengo que seleccionar formato, así, ahora sí. Esta la voy a poner hacia la izquierda, pero en el centro. Bien, ya acomodé mis datos. Siguiente punto. Usa bordes exteriores e interiores, así como sombreado en la tabla 2. Bien, vamos a utilizar. Selecciono, abro el cuadro de diálogo para los bordes. Pueden cambiar el color de estos bordes o dejarlos en negro. Estos voy a poner interior, aceptar. Voy a hacer el cambio en los nombres de campo. Y además un relleno. Ya utilicé el relleno sombreado. Aquí me apareció esto porque los correos electrónicos tienen vínculo. Entonces lo que hago, voy a hacerla en esta aquí arriba. Me posiciono, oprimo el botón derecho del mouse, me aparece el cuadro de diálogo, este menú contextual, y en la última opción que es quitar hipervínculo hago clic y así tengo que quitar los hipervínculos para que no se abra alguna otra aplicación. Quité todos. Bien. Lo vuelvo a seleccionar y lo paso a la izquierda. Y así, sin hipervínculos, seguimos. Modificar el formato de la fuente. Los nombres de campo, que son estos. Letra es Magal. Recuerden que si no tienen las fuentes anotadas, busquen alguna otra, excepción de Arial, Times, Calibri. 13 puntos. Listo, ya está a 13 puntos. Negrita y cursiva. La voy a centrar. Hago un poco más grande. Voy a en formato autoajustar alto de fila. Listo. Ahora sí ya tengo aquí. Voy a copiar el formato para llenar la tabla como que sea pareja. Voy con el texto de aquí. El formato del texto de aquí es Ebrima. De 11 puntos. Y normal. Ya está. Por último, para si me queda
Voy a autoajustar la fila, ya está. Y la columna. Listo, ya está. Voy a hacer más pequeña esta fila. Siguiente punto, insertar una imagen. La voy a insertar aquí, voy a seleccionar, voy a combinar. Aquí voy a insertar la imagen. Insertar ilustraciones, imágenes. Yo la tengo en el dispositivo. Ustedes la pueden bajar de internet si no la tienen en su dispositivo. Y listo, ya está mi imagen con mi tabla. Ya tengo mi tabla 1. Y por último, cambiar el nombre de hoja 1. Con el menú contextual elijo cambiar nombre a datos generales. Bien, ya terminé mi tabla 1. Ya terminé el trabajo en mi hoja 1. Abro otra hoja, hoja 2. Tengo que hacer una tabla que contenga las ventas de los empleados de los 4 trimestres del año. Tengo que hacer 3 tablas. Tabla 1, nombre de la empresa. Me posiciono aquí. Selecciono, combino. El nombre de la empresa ya lo tengo. Lo puedo tomar de aquí. Lo pego. De igual forma, le puedo dar formato o utilizar la herramienta que ya hemos utilizado antes. Es esta, copiar formato. Si me posiciono aquí sobre esta celda, utilizo copiar formato. Ya copié el formato. Me regreso aquí, lo pego. Ya tendría el nombre de la empresa. Tabla 2. Hago lo mismo, seleccionar, combinar. O ventas. Voy a hacer le voy a dar formato. Ventas ya está. Y en la tabla 3 tengo que anotar los siguientes campos. En este, vendedor, trimestre 1. Aquí lo que voy a hacer, posicionarme en la esquina inferior derecha de esta celda y la voy a arrastrar y me aparecen los rótulos trimestre 2, 3 y 4. Me faltan 3 más, nombre de campo. Entonces lo que voy a hacer es posicionarme en la parte de arriba, en donde está la columna G. Voy a oprimir el botón derecho del mouse, aparece el menú contextual y utilizo la opción insertar. Lo hago otra vez para que siga mi título y mi subtítulo aquí, y se insertan otras 2 columnas. Aquí es promedio de ventas. Voy a hacer más grande. Recuerden, haciendo doble clic acá arriba se hace más ancha la columna. Aquí es bonificación y aquí es sueldo. Hago más ancha la columna. Bien,
Ya tengo mis nombres de campo. ¿Qué sigue? El siguiente punto es anotar los datos de quiénes son los vendedores y los trimestres. Tengo la información aquí, así que la voy a copiar. Aquí están los vendedores. Aquí están los vendedores y su venta en cada trimestre. Formato de celda, autoajustar ancho de columna. Listo, ya tengo mis datos. Siguiente punto son las operaciones. En el campo promedio de ventas, que es este, obtener el promedio anual basándome en cada trimestre. Estoy ya posicionado aquí en la celda G5. Aquí en esta herramienta utilizo más funciones o incluso ya está por defecto la función promedio, que es la que voy a utilizar. La utilizo y vean, por defecto de igual forma selecciona ya las cifras de los trimestres, ya está el promedio, doy enter y me aparece el promedio de ventas al año. Ahora, ¿se repetiría la misma operación? Sí, puede ser que sí. Me posiciono en la celda de abajo. Si no quisiera utilizar esta, hay otra opción, está aquí, que es insertar función en FDX. En la parte de arriba anoto la función que necesito, que es promedio. Hago clic en ir. Aquí ya aparecen y voy a utilizar esta, que es la primera, aceptar. Me aparece este cuadro de diálogo donde voy a anotar cuáles son las celdas para promediar. Esta es la 1, aquí tengo la 2, la 3 y la cuarta celda. Son las que voy a promediar, hago clic en aceptar. Y ya tendría el promedio, cualquiera de las dos opciones es válida. Tengo otra más. Con el teclado capturo igual, ya con igual, tecleo la palabra promedio, aquí me aparece, hago doble clic y ahora tengo que seleccionar cuáles son las celdas a promediar, ya las selecciono y doy enter. Aquí me aparece un error, copiar fórmula de arriba, sí, finalmente es la que voy a utilizar. Otra es más simple, voy a eliminar esta y esta también. Más simple es posicionarme en donde ya tengo la primera función hecha del primer registro y lo único que tengo que hacer es posicionarme en la parte inferior derecha. Aparece una cruz de color negro y la voy a arrastrar hacia abajo. La arrastro hacia abajo y de esa forma copia la fórmula hacia abajo, incrementando el 1 en 1 cada fila, ¿sí? Por ejemplo, aquí empecé con la fórmula en C5, F5. Cuando la arrastro hacia abajo, incrementa a 6,6 y F6 y de esta forma ya obtengo el resultado correcto. Bien, ya tengo lo de mi promedio de ventas. Listo. Aquí voy a cambiar me pasé por una D, ya está. Siguiente punto,
Campo bonificación, que es este. Dar bonos si el promedio de ventas es mayor a 1650. Bien, y el bono será de 250 pesos o dólares, ya no importa la cantidad, pero el bono sería de 250 más. ¿Cómo hacemos lo del bono? Vamos a utilizar otra función que es si igual, si doble clic sobre la función. ¿Cuál es la prueba lógica? La prueba lógica es que este campo, que es el promedio de ventas, sea mayor que 1650. Si esto es verdadero, entonces aparecerá el valor de 250. Si esto es falso, aparecerá el valor de 0. Cierro con paréntesis, doy enter y vean, automáticamente me aparece la bonificación porque efectivamente son más de 1650. Vamos a aquí hacer un cambio. Supongamos que no fueron 1567 y las ventas fueron de 1200 en el trimestre 4 para García Jerónimo. Cambio esa cantidad y vean, me aparece aquí un nuevo promedio. El anterior era 1704, con esta cantidad es de 1612, entonces por consecuencia ya no es mayor para el bono. Aquí ya no. Si aquí en 1200 lo subiéramos 50 pesos más, sigue sin incrementarse el promedio. Entonces vamos a ponerle 1450. Ya se incrementó, ya pasó 25 pesos más. Entonces ahora sí le corresponde bono. Hecho esto, para no hacer celda por celda la misma fórmula, vamos a hacer lo que hace algún momento en el campo anterior. Nos posicionamos en el inferior derecho, arrastramos la fórmula y vean, voy a centrar y se ve claramente como 1576 no alcanza el bono. Nuevamente repetimos lo del ejercicio anterior. Si aquí vendiera 1800 en el trimestre 4, el promedio de venta sube y ya le corresponde un bono. De igual forma aquí vamos a hacer el cambio aquí a 1900 y también sube el promedio y por consecuencia el bono. Bien, punto siguiente. Ahora sigue el sueldo anual. Me posiciono aquí y el sueldo anual pues será con base a la venta de los trimestres más la bonificación. Entonces aquí voy a oprimir igual, sumo lo del primer trimestre más el segundo trimestre más el tercer trimestre más el cuarto trimestre más el bono, ¿sí? Aquí ya no tomamos en cuenta el promedio, nada más es la suma de lo que ganó, de las ganancias que obtuvo de acuerdo a sus ventas más el bono. Y ya tengo de esta forma el sueldo. De igual forma esta operación la voy a arrastrar para que me dé el sueldo total de cada empleado. Bien, siguiente punto, dar formato a la tabla y a la fuente.
no tienen específico de qué forma, entonces es libre. Me posiciono aquí, cambio nuevamente la letra. No le voy a poner aquí borde como lo hice aquí arriba. Esto lo voy a dejar así. Lo que sí voy a hacer es autoajustar ancho de columna. Pero aquí en estas celdas desaparecen por el tamaño. Entonces hago doble clic. Ahora sí. Y también aquí. Selecciono ahora los registros ya seleccionados. Aquí sí voy a poner un borde. Hago los cambios de los bordes. Ya está. En formato alto de fila. Voy a hacer más altas. Ya está. Bien, ya le di formato. Aquí también puedo cambiar de letra. Debo cambiar de letra, excepción ya se los he dicho. Que no sea Times, Arial o Calibri. Yo tengo Daytona, así que lo dejo. De esta forma ustedes lo cambian si tienen las fuentes que antes les mencioné. Bien, siguiente punto. Cambiar el nombre de la hoja 2 a ventas 2020. Cambiar nombre. Y aquí vamos a poner un signo de pesos que fue su ganancia de cada empleado según sus ventas del año del 2020. Ya hice el cambio. Posterior a esto, siguiente punto, inmovilizar la tabla en la fila de los nombres de campo. Aquí tengo que inmovilizar la tabla. Vamos a posicionarnos en esta fila, que es el primer registro. Después de aquí, en el menú vista, tengo 1, 2, 4, 6 grupos de opciones. En el quinto, que es ventana, tengo la opción inmovilizar, despliego y voy a utilizar la opción inmovilizar paneles. Ya inmovilicé paneles. ¿Cuál es el sentido de esta herramienta? Por ejemplo, yo aquí veo a mis vendedores 1, 2, 3, 4, a los primeros 14, pero tengo mucho más. ¿Qué pasa? Vean, si yo quiero ver el último, simplemente me desplazo y al inmovilizar los paneles, al inmovilizar el panel del nombre de campo, yo ya puedo ver mi último registro y sabré cuál es el vendedor y los trimestres, es decir, ya tendría los datos que me interesaría revisar con cada uno de mis empleados. Esto es la ayuda que me brindaría inmovilizar paneles, ¿sí? Bien. Después de inmovilizar paneles, en el siguiente punto es insertar un comentario en el nombre de campo bono, en el cual mencione cómo es que obtuve esa bonificación. Me posiciono aquí, que es donde está el nombre de campo bonificación. Ahora en el menú revisar está la opción nuevo comentario. Hago clic en nuevo comentario. Me aparece este cuadrito de diálogo y anoto cómo fue que obtuve la bonificación. Se obtuvo el bono cuando las ventas promedio fueron superiores a 1650. Hecho esto, ya tengo mi comentario. Listo. Aquí se ve la marca.
del comentario. Recuerden ir guardando su documento. Finalmente, revisar ortografía y gramática, que se tiene que hacer durante el ejercicio, guardar el documento y finalmente subir el archivo a la plataforma para entregar su actividad.